Oye, Isaías, ¿baja la inflación, sí o no? Mira, la inflación baja. Ahorita voy a platicar, si te parece, un poco de lo que sucede con la inflación en México, que sucede en inflación en Estados Unidos, y el superpeso, porque cómo dan lata con eso. El día de ayer, esta sobrereacción que hay en el mercado, que sí viste que ahorita está por ahí del 17, veías 17.59 está ahorita, más o menos, ¿no? Es el tipo de cambio, y la gente, bueno, 58, fíjate. Y la Sí, gente sí. se emociona porque cree que el superpeso, bueno, se debe a muchas otras cosas, casi casi a Dios y la magia. Pero en realidad la cosa es muy sencilla de explicar qué es lo que sucede. No se lo debe de agradecer usted a ningún político tampoco, no se lo crea. Agradezcaselo a los especialistas en economía, por supuesto. Ok, Pero te voy ok. a decir porque, bueno, hay que cortar una flor en su jardín. La verdad, ya cortaron lo mejor. Claro, claro, claro. Pero la Fíjate que inflación, yo sé, la pregunta tuya, perdón, Gabriel, es porque la gente ve que baja el número, pero ve que no baja en la realidad. sí, yo inclusive ya escuchaba ayer el término de deflación, o sea, inclusive ya poniendo ese término de la, digamos, una inflación a la inversa o hacia abajo, negativa, ¿no? Que va a la inversa. Sí, que empieza a caer. Bueno, vamos a tener que explicar un poquito en general de qué se trata el asunto. No sé cuánto nos queda, Alma. Yo creo que si nos queda algo, un poquito para explicar. Un Un minuto y nos minuto. vamos a la pausa. Doy la previa si te parece. ¿La Va, previa va, va. cuál es? Los resultados de inflación que a todo mundo alegraron. La inflación en Estados Unidos cayó de 5 del mes pasado a 4.9 interanual y el México está en 6.25, cayó también con respecto al mes anterior. La subyacente, que es donde le quitamos combustibles y materias primas, Mm, también muestra en Estados Unidos sí un repunte, de 5.8 en marzo a 5.1 interanual, una caída breve, en México 7.67, pero lo que voy a explicar es qué sucede entonces con los precios, porque entonces estamos viendo dos cosas, un superpeso muy poderoso, pero sigo yo sin poder comprar en el mandado, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Por qué claro. vemos superpeso y por qué sigue sin alcanzarme? Claro. Interesante, interesante eso. Isaías, nos quedamos explicando que, pues efectivamente sí, sí hay números que están cambiando a la baja, hablando de la inflación, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo como simplemente decir ya va a la baja. Exacto, sí, no, definitivamente no. Si quieres, explico primero el famoso superpeso, que es Ujú. rapidito, decirles qué es y qué esperen de él. El fenómeno que estamos viendo ahorita es de ese bajón rápido. Les decía a mis alumnos hoy, pues no los vi, pero les digo, bueno, les recomendaba leer algo que llamamos nosotros un efecto en economía que se llama overshooting o sobrereacción, que sucede a veces en los mercados cuando se ajustan, porque las velocidades de ajuste de los mercados son distintos. Bueno, sí, profesor, muy bonito, pues no entendí ni madres. Bueno, ay, perdón, de nuevo sería. Este, no entendí nada, profe, entonces Dale, dígamelo dale, bien. Bueno, dale. sencillito, en lo que se ajusta el mercado, la gente tiende a sobrereaccionar. Es como cuando le cuentan a usted un chisme y, ¡ah! Sí, el Dios shock, mío, a esa el sobrereacción. shock, el Y ya shock. luego, sí, el shock del momento, exacto. Y ya luego usted tiende a como acomodarse. Bueno, eso que estamos viendo con el peso ahorita es obviamente una sobrereacción. El día de ayer sí tocamos piso, usted ve la gráfica, tocamos y ahorita se está levantando otra vez porque la gente dice, ok, sí, está bueno, pues no está tanto. Ujú, Ahora, ujú. ¿qué es el superpeso? ¿Se lo debemos a algún ente mágico en México? No, no, se lo debemos a lo siguiente, ya lo hemos platicado, Gabriel, no sé cuántas veces. Ujú. Esta moneda está muy fuerte y se ha colocado, fíjate, Gabriel, es importantísimo el dato. Se ha colocado el peso como la moneda que más se ha revalorado o apreciado frente al dólar a nivel global. O sea, somos el número uno. Cualquiera se siente orgulloso. ¿A qué se lo debemos? Primero, antes que cualquier otra cosa, felicitar a la gente en Banxico, al Banco de México, Por porque las cuando ellos decisiones. tomaron la decisión y de las decisiones tomadas, el Banxico le debemos nosotros porque cuando decide subir las tasas de interés, que está en México en 11.25, lo decide con el tiempo suficiente, es decir, cuando empieza la recuperación después del confinamiento, dice, hay un exceso de liquidez global, va a haber inflación, vamos a empezar a subir la tasa de interés para contrarrestar la inflación. Eso nos ha ayudado mucho, sobre todo porque estábamos ya en ventaja con respecto a los otros bancos centrales, aunque no lo crean, nos madrugamos a la Fed de Estados Unidos Mm, y al Banco Central Europeo en eso. Una mm. decisión muy sabia, muy bien tomada, que
y nos aportó a nosotros beneficios. ¿A qué más le debemos eso? ¿Qué otros factores hay? La inversión extranjera directa que ha venido a México por la cuestión de los confinamientos, ya lo hemos platicado. Hay problemas con China, había problemas con India, luego vino lo de la guerra de Ucrania y muchas empresas decidieron relocalizarse o reubicarse. Le llamamos nosotros nearshoring, que es situarse cerca del mercado, y el principal mercado es Estados Unidos. Se vinieron a México y ese dinero entró. Y aparte tenemos las exportaciones que aumentaron también durante un periodo gracias a Estados Unidos, que se recuperó después de la pandemia y que es el mercado más grande y nos consumen más. Y por otro lado, las famosas remesas que ahorita traen un cohete político, que no me voy a meter en eso Ujú, ujú. porque es otro asunto. Y vamos a meterle ruido a algo que no lo tiene. El superpeso entonces es debido a eso. Queda claro, supongo entonces, que no es energías mágicas ni nada por ahí, es simplemente que el entorno nos favoreció. Haga de cuenta que tuvo usted un gran día, un buen día, no se enfermó del estómago, pudo comer lo que quiso, vio a sus mejores amigos, ese fue un día, ese es el día que está viviendo México ahorita con el superpeso. ¿De acuerdo? Ok. Esa es la parte del superpeso. Ahora va a decir usted, profe, quiero mi realidad, yo que voy al mandado y no me alcanza, Sí, ¿por qué no me exacto. alcanza? Bueno, Es que esa es la pregunta de, oye, yo la veo pregunta del anuncios, millón es esa, ¿qué es lo que anuncios, anuncios. sucede? Sí, yo veo que dicen que baja la inflación, lo cual es cierto, está bajando, por supuesto que está bajando, pero hay un problema con América Latina. Y el principal problema con América Latina tiene que ver con lo siguiente. Tenemos una crisis derivada después de lo de Ucrania. Ucrania, acuérdense que ya le hemos hablado que es el principal proveedor Rusia de granos, que tenemos los principales proveedores de todo ese rubro de los granos en esa zona, que a nosotros nos perjudica porque también producimos granos. Pero bueno, eso hace, por un lado, que pues, se encarezca en general los granos y sobre todo nosotros que nos dedicamos mucho al agro, Gabriel, dependemos de fertilizantes. Ujú. Los fertilizantes se fabrican en esa zona. Entonces no nos está llegando, lo que está pasando es que entonces tenemos menos producción y por lo tanto, cuando hay menos producción, pues para la demanda que existe, se vuelve más caro porque hay menos producto que ofrecer. Agrégale además lo que usted ya está padeciendo, si yo sé que sí, yo estoy aquí a gusto en mi oficina con el aire, pero sé que Claro. usted ya siente el calor, hay sequía en la mayor parte de América Latina y eso también contribuye a una escasez de alimentos. Yo ya le había dicho que vamos a tener una crisis alimentaria bien en ciernes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la tenemos casi encima. Y bueno, los efectos son que nos está costando tener a la mano estos ingredientes o insumos que necesitamos. Son pocos para muchos, por eso sus precios incrementan. Además que hay un incremento, usted lo sabe, de los precios del petróleo a nivel internacional y todos los bienes que usted consume en el súper vienen transportados por cualquier tipo ya sea transporte aéreo o naval, o Ujú, puede ser ujú. por barco, puede ser por camión, pero todos usan combustibles, los combustibles elevaron los precios, entonces usted tiene un problema serio porque sus precios también indirectamente se tienen que aumentar para poder cubrir ese incremento en los costos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué pago más? Por todo eso que le estoy diciendo. Claro. Oye, dentro de estos, ciertamente son varios componentes y es multifactorial, pero ¿cómo ves la economía de los Estados Unidos que tiene que ver? Yo leí hace poco que ya inclusive la propia Fed ya están planteándose ya no empezar a subir las tasas, sino dejar una especie, como bien decías, de estabilización, pero bueno, son como teorías. ¿Cómo ves los Estados Unidos? Está dando muestras de que ha llegado el momento de hacer eso, de como detenerse. Quiero que tienen en casa que todas las variables económicas se oyen como raras, pero todas están conectadas. Así que Sí, si sí, hay sí. un aumento, por ejemplo, en la cantidad de dinero de un país, como pasó ahora con la pandemia, eso impacta en el aumento de la inflación, que es el aumento de los precios, y eso aumenta también a la larga la idea de la tasa de interés para controlar la propia inflación. Entonces ahí van todas de las agarraditas de la mano. Estados Unidos está dando señales, efectivamente, Gabriel, que se está deteniendo la economía. Está todavía algo elevada la tasa de inflación, 4,9 para el objetivo que era 2, pero todo hace asumir que ahora sí la Fed se va a detener. Yo era todavía hace unos días de la idea que iba a aguantar otra subida de punto 25, o sea, una más. Eh, Estoy viendo que todos dicen que no, yo digo que todavía aguanta una más, pero
seguramente va a ser la pausa. Y yo veo esa economía deteniéndose en un momento difícil, pero tenemos un doble discurso, como en todos lados, también allá se cuecen habas. ¿A qué me refiero? Claro. Por un lado, están ellos pidiendo detener tasas de interés para que esto no se complique y no se tenga la economía, pero por otro lado, están pidiendo también que les incrementen el techo de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Mm, Que le ujú. incrementen al gobierno la cantidad de dinero que puede gastar porque ya no le alcanza ahorita. A estas alturas ya no les va a alcanzar para todo el año y están pidiendo que le incremente el techo de deuda. Y me va a decir usted, ¿y eso qué tiene que ver, profe? Pues es dinero que les van a dar y es dinero que van a inyectar a la economía. Y entonces, ¿qué va a pasar con la inflación? Pues si le dije ahorita que se aumenta la masa monetaria, va a aumentar la inflación y por lo tanto van a tener que seguir los aumentos de la tasa de interés. Y yo tengo un argumento que te lo he sostenido aquí mucho tiempo, es que este escenario nos acerca más a una estagflación. Ujú. O sea, que al final del día vamos a tener una inflación muy alta y un país que se va deteniendo a pesar de que les sigan dando dinero. Entonces, el discurso ahorita está sobre eso, si les dan o no el dinero para el techo de deuda, porque si no, lo que va a terminar haciendo Estados Unidos es declarándose como en impago, se dice, o sea, no puede Claro. pagar sus compromisos con el extranjero, me refiero como sobre todo en el área de los bonos gubernamentales que se pagan. Claro. Oye, ya nos tenemos que ir, pero fíjate, hablando de compromisos, pues yo creo que la gente, como bien dices, pues pendientes de sus pagos, para muchas empresas pagan su quincena la próxima semana con utilidades, hay unas que sí, hay otras que dicen, no, pues ¿cuáles? Entonces sí, bien dices, hay que estar atentos, ¿no? Atentos sobre todo porque pues uno esperaría que si te dicen, está bajando la inflación, pues que se vea reflejado en algo, en que te salga más barato el súper de cada fin de semana, cuando en realidad está igual o está más caro, ¿no? Cada vez está más caro. Isaías, pues ya una breve conclusión. Pues nada más que como que debe contemplar algo, le voy a decir lo que le digo a mis alumnos, de hoy para toda la vida, mantenga informado. La clave de la toma de decisiones correctas es la información, porque vivimos en un mundo multifactorial, todos los factores impactan, la vida es multivariada, entonces si no contempla sus variables, lo van a agarrar mal parado, decimos acá en México, así que abusa. Aguas, aguas que Infórmese, te agarren mal infórmese, parado infórmese, sí. con el señor Isaías Ruiz aquí en Fórmula Noticias, aquí Ah, en por la supuesto. conversación, por supuesto. Aquí.